Las cosas se están complicando en la serie Xlxerveti. Desarrollo que molestó a la audiencia. La popular serie de show televisión, Xlxerveti, sigue manteniendo a sus espectadores pegados a la pantalla con gran emoción, como cada semana. La serie récord de show televisión, Xlxerveti, logró mantener a la audiencia pegada a la pantalla nuevamente con su nuevo episodio. Sin embargo, esta vez la escena final sorprendió a todos. Homer, Bars KLC con Cedilla, que fue atacado por Cemal, fue apuñalado y cayó al suelo. ¿Está Homer muerto? ¿Bars KLC con Cedilla dejará la serie? Plantearon preguntas. El último episodio de la serie fue impresionante. La escena en la que Cemal apuñala a Homer tuvo un gran efecto de shock entre la audiencia y preguntaron, ¿está Homer muerto? El tráiler del nuevo episodio de la serie Xlxerveti estuvo marcado por el apuñalamiento de Homer, la noticia de Gorkem de que perderá a su bebé y el acercamiento de Dog a Fatty. La revelación de Gorkem sobre Fatty, y su amante y su negativa a divorciarse dejó a todos sin palabras. Mientras Fatty traspasa los límites de la naturaleza, KVLCM se dio cuenta de muchas cosas. En la última escena, KVLCM y Homer fueron atrapados por Cemal, lo que les generó curiosidad por el nuevo episodio. El tráiler del episodio 79 de la serie Xlxerveti sorprendió una vez más. En el tráiler se ve que Homer fue apuñalado. Por otro lado, Gorkem, que recibió malas noticias sobre su bebé, quedó casi devastado. Si bien la serie Xlxerveti está batiendo récords de visualización, habrá un desarrollo en el nuevo episodio que molestará a la audiencia. Como resultado de que Gorkem revela la relación entre Fatty y Kansu, las dos familias se involucran. Sin embargo, Gorkem sigue decidido a no abandonar Fatty. Homer rompe todas las relaciones con Kansu. Metehan, afectado por los hechos, también rompe con la chica con la que estaba saliendo. Doga quedó impactada por lo que escuchó. Hará todo lo posible para no reducir de ningún modo la distancia entre él y Fatty. Aunque está muy enojada con su madre, Nilay no puede soportar dejarla en la calle, y encuentra la manera de hacer que su madre regrese a casa. KVLCM, que sospecha que Cemal lo está siguiendo, pero no está seguro de no tener pruebas, finalmente se entera del incidente con certeza al hacerle mirar su teléfono. KVLCM toma medidas para dejar su trabajo. Sin embargo, Cemal no lo dejará ir fácilmente. La intervención de Homer para proteger a KVLCM llevará el incidente a un nivel completamente diferente. A medida que crezca la tensión entre KVLCM y Cemal, la relación entre Fatty y Doga dará un nuevo giro. Las dificultades dentro de la familia y los conflictos entre personajes seguirán profundizándose. La tensión entre Gorkem y Kansu dará lugar a nuevos acontecimientos. Hubo momentos sorprendentes en el último episodio de Xlxerveti. Firaz, uno de los personajes más populares de la tercera temporada, vendió las acciones de su empresa y huyó al extranjero. Si bien la repentina salida de Firaz molestó a la audiencia, Denis Tural dio la esperada noticia. Tural anunció si Batuan Yuzgules, quien interpreta a Firaz, dejará la serie. Si bien el último episodio de la serie Xlxerveti de Show Televisión, que dejó su huella los viernes por la noche, hizo un guiño a los viejos episodios de Servo, uno de los acontecimientos que más nos sorprendió fue la fuga de Firaz al extranjero. Firaz, que fue incluido en la serie en la tercera temporada y era amado, abandonó repentinamente la serie mientras su relación con Nursema era muy apreciada. Mientras que la audiencia de la serie Xlxerveti pensó que Batuan Yuzgules, quien interpretó al personaje, abandonó la serie después de que Firaz vendiera sus acciones y huyera al extranjero, Denis Tural respondió a esas acusaciones. El comentarista de la serie Denis Tural dio la buena noticia de que el personaje de Firaz no abandonará la serie. Los dos actores, que abandonaron la serie Xlxerveti, que batió récords de rating y que arrasó en las pantallas, se encontraron en la nueva serie. Continúa la selección del reparto de la serie de televisión Érase una vez en Estambul, que se emitirá por TRT1. Sevenem Donmez, quien interpretó el papel de Eves en Xlxerveti, que se transmitió por Show Televisión, se unió recientemente al elenco de la serie. Según Birsen Altuntas, después de Sevenem Donmez, Kanta Saner, quien interpretó a su hijastro en la serie de televisión Xlxerveti, también se unió al elenco de la serie de televisión Bir Zamanlar Istanbul. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.